Hola, mi Eric. Empezamos. ¿Qué hice esa valeriana, mi Eric? Ya cambiamos por la valeriana. Sí, no, la ansiedad viene esta pandemia, esta perra. Ah, pues no sí. puedo dormir, mañana tengo clases y... Mañana a chingarle bien y bonito, ¿verdad, Eric? Sí, ¿no? Sí. Eso que... No, mira no, que... venimos con este tema de este podcast. Precisamente la ansiedad en pandemia, carnal. ¿Cómo has estado tú, güey, en esta pandemia? No, muy bien, gracias a Dios. Algunos familiares míos han sufrido del nuevo coronavirus. Tengo familia que desafortunadamente ha perdido la vida. Tengo un familiar que perdió la vida hace algunas semanas atrás. Pero estamos bien, gracias a Dios. ¿Tú qué me cuentas? No, bien aquí, solamente nuevamente el tema de hoy, ansiedad en pandemia. Como tú me conoces, soy una persona bastante ansiosa. Espérate. Sí. Es que procederé a drogarme. No, pues, no es tomar una valeriana. Tomar una... Sí, nada más. Una valeriana es el mejor, mi viejo. Para dormir, porque, como te digo, mañana tengo clases. Mira. Por cierto, no funcionan tan bien, ¿verdad? Pero sirven para pasar. Sí, no, pero mira, vamos a explicar un poquito de lo que es la ansiedad y lo que no es la ansiedad. Aquí en esta pandemia, nosotros, un servidor y mi amigo Eric Estrada, hemos identificado básicamente dos tipos de personas. Uno, básicamente tres personas. Sí, disculpen, básicamente tres personas. Una, la primera persona, que es la persona que no es ansiosa y que básicamente no le importa lo que está pasando con el coronavirus. Esa persona es la persona que dice que esto es un invento del gobierno, que dice que esto lo crearon y lo inducieron a los humanos, lo cual cada quien es libre de expresar su opinión, ¿verdad? Por supuesto, pero ese tipo de personas son las personas que no se cuidan, que salen a la calle sin cubrebocas, que salen en aglomeraciones. Sí, aquellos a los que les dices, ponte bien el cubrebocas y se enojan, ¿no? Son las personas que traen el cubrebocas en la garganta, ¿me explico? Sí. Como carajo, ponte bien esa mierda que traes. Exactamente. Aprovecha, sácale jugo a esos 2 pesos. No, pues sí, pero fíjate, ese tipo de personas son las personas que no creen en el coronavirus, pero esa persona tampoco cree que los demás creen que existe. O sea, ellos en su mundo piensan, es que como yo no creo que el coronavirus no existe, tampoco yo creo que los demás piensan lo mismo que yo, que no creen. Y esas personas cuando van a un establecimiento a comprar algo, se te acercan sin cubrebocas a hablarte, a querer saludarte y dicen, no tengas miedo al coronavirus y que la chingada y todo esto. No, cada quien tiene su criterio. Ahorita, por regla general, todas las personas tienen que usar cubrebocas y usar las medidas de prevención nada más. Esa es una persona. La segunda persona es la persona ansiosa. Hay personas Sí, que hay personas que tenemos trastornos del sueño, como mi amigo Eric y yo, tenemos trastornos del sueño. Mira, explícales un poquito, Eric, de tu trastorno, ¿cómo te ha ido con tu trastorno del sueño? Pues básicamente es un desajuste en los horarios, ¿no? En los horarios biológicos, ¿no? Me despierto por lo regular, si es muy temprano, dado mi caso, ¿no? Sé que no es muy temprano, pero en mi caso, si me despierto a las 11 es perfectamente temprano, pero obviamente que en un estado normal, en una época normal, en pospandemia o prepandemia, pues obviamente que
Eso es tardísimo, ¿no? Aparte de que voy a la escuela en la tarde, pues estoy acostumbrado a dormirme tarde y ahorita me estoy durmiendo aproximadamente a las 4 de la mañana y me despierto a las 11. Entonces, 11 o 3, o 3 de la tarde sí es muy, muy tarde para mí. Entonces, bueno, quiero contar lo que me produce, pues, estar así, no en ese estado, porque a mí me produce como un sentimiento de inutilidad. Entonces, me siento muy inútil y me siento mal. Pero yo sé, No, yo, compa, igual yo. Sí. no sé, yo sé que no puedo hacer nada, ¿verdad? Por lo que está pasando ahorita en el mundo y por... te digo que quería buscar empleo, pero ahorita estaba viendo una estadística, güey, y dice que en México, no sé si la estadística era global, pero en México. En Sí. México, 1 de cada 6 jóvenes está desempleado. Entonces, pues yo Sí, estaba buscando mira, empleo. mira, esa estadística es la estadística nacional, ¿verdad? De los jóvenes. Sí, Mira, 1 de cada 6 jóvenes está desempleado, pero 4 de cada 6 van a la escuela y de esos 4, 2 de cada esos 4 nada más hacen su trabajo verdaderamente correcto en la escuela. Y los 2 que sobran no le echan ganas, ¿verdad? sí. De hecho, estamos posicionados muy abajo en la prueba de PISA, ¿no? Una prueba que es la organización para el desarrollo del índice humano. Entonces, estamos muy, muy abajo en educación, pero esto le pegó principalmente a hoteles y, y, y a, ¿cómo se dice? Industria alimentaria, ¿no? Restaurantes. Él le pegó porque pues es una actividad muy humana, ¿no? Servirle comida a los demás pues hoteles, ¿no? No, sí. Todo eso es muy humano. Entonces, casualmente, el 80% de los jóvenes, o si no es que todos, casi todos, tienen trabajos dentro de esas dos industrias y esas dos industrias pues las que les pegó el coronavirus. Entonces, prácticamente jodieron la fuerza laboral juvenil en Latinoamérica. Entonces, estamos jodidísimos. Tú y yo estamos Mira, jodidísimos. estamos ensartados, ¿verdad? Estamos más tú y yo, güey, Sí. que un recién egresado de filosofía y letras, güey. Así te la pongo, güey. Sí, sí, no, la verdad estamos ensartados, mire, pero fíjate, nada más vamos a ponernos a pensar que esta pandemia afectó a las industrias hoteleras, aquí en México afectó a las industrias hoteleras, afectó a las grandes empresas, pero ahora hay que ponernos a pensar en el vecino de enfrente que tiene el changarrito, que de eso vive. Tuvo que cerrarlo meses. ¿Sí explico? Una perra ansiedad, Exactamente. una maldita ansiedad de O sea, el tener que pagar empleados sin que trabajen, el tener que pagar impuestos a Hacienda sin estar laborando, sin estar haciendo, son demasiadas pérdidas económicas. Y fíjate, iba a decir, se me fue, pero a ver. Sí. Hagamos un recorrido hasta ahorita. Industrias que le pegaron, hotelería y alimentación. Industrias a las cuales no trabajamos. Entonces, como no trabajamos nosotros los jóvenes, pues a algunos jóvenes les gusta trabajar. Y como a mí, si no trabajo, me provoca un sentimiento de inutilidad. Ese sentimiento de inutilidad me provoca ansiedad porque no sé qué hacer. Y ese malestar se había alimentado por toda esa cadena de sucesos que ocurrieron, ¿sabes? Entonces, sí, es que... Sí. Mira, así es como... Sí. Así es como surge el nombre de ¿qué te importa, no? Estamos viendo por qué te debería importar el coronavirus. Exactamente, porque no nos debería importar. Y mire, como está explicando, el segundo tipo de persona es la persona que tiene una ansiedad, la persona que se afecta mentalmente por estar encerrado en casa
Es esa persona que como yo diría que soy la persona ansiosa, que ya, No, ya me cansé de estar encerrado en casa. Sí, ya nos sí, yo cansamos, también. ¿verdad? Tiene sus ventajas, ¿verdad? Por ejemplo, yo bueno, si me permites, ¿no? Decir cuáles son las ventajas. Una de las ventajas No, por supuesto. de las clases en línea es que, por ejemplo, veo mis tareas, ¿no? Y veo Sí. 7 tareas para toda la semana. Y yo en 3 horas me aviento esas 7 tareas y las envío. No importa que no sea el día. Classroom me las marca como entregadas y está pendiente que el profe me las revise. Entonces tengo los, este, los otros 6 días para osear internet y relajarme. Pasárnosla chido, ¿ah? Pero eso se ve neutralizado por el defecto que tiene Classroom de caerse, porque se cae la Sí. plataforma. Entonces. No nada más Classroom, ya no hayan que usar los profes y hasta Messenger, ¿verdad? Sí, Pero de hecho estaría mejor que se pusieran cuestionarios de Facebook como exámenes y nunca se caerían, pero vele a explicar eso a los profes. no, pues no, es que los profesores tienen sus protocolos y ya no los sacamos de ahí, mi Eric. Exacto, les puedes decir, oiga, profe, ¿te acuerdas que estábamos hablando de que Facebook tiene un lenguaje de programación que le permite mayor concurrencia, o sea, mayor gente conectada al mismo tiempo? Sí, no, básicamente toda la humanidad se puede conectar al mismo tiempo. Sí, pero por ejemplo, en Facebook tiene un lenguaje que le permite muchas personas al mismo tiempo, por eso Facebook no se cae. Y por ejemplo, claro, sí mucha gente lo conoce, pero no se conectan miles de millones Ajá. en un mismo espacio temporal. Entonces, antes, por ejemplo, podrían ser 1 millón a las 2 de la tarde y otro millón a las 6 de la tarde y otro millón a las 12 de la noche. Entonces, ahorita no, son esos 7 millones o 10 millones o 9 millones o 10 millones de jóvenes conectados todo el día a Classroom. Entonces, se cae la página porque no está hecha. Pero vele a explicar eso a un profe, ¿sabes? No está hecha, no está programada con el lenguaje correcto para sostenerse con muchas personas. Entonces, vele a explicar eso al profe y pues si se cae la página... Lo que viene es peor, mira. Mira, voy a explicar la tercera persona y la última, y luego ya voy a explicarte, Eric, lo que va a venir después del coronavirus. Mira, no exactamente lo que va a venir, pero estoy basando esto en mi opinión, en lo que yo creo que va a venir. Sí, una suposición con la mayor... Sí, una suposición personal. Uh-huh. Sí, mira, la tercera persona es la persona que sí se cuida, la persona que se lava las manos, la persona que llega a todos lados, que sale a lo que tiene que salir, a trabajar, al súper, por las verduras, todo eso, ¿no? Por el pastelito, mire, por el pastelito, un pastelito. Unos chocorrolitos, mire. Es que tengo 3 llantitos de más. Sí, tengo 3 llantitos de más ahorita con esto de la pandemia. Sí, no, pues es que también, y las personas que se cuidan entre familia, que sí, que está bien, que pues conviven entre familia y pues se cuidan, eso está perfecto. Pero yo creo que yo creo que tú y yo somos el segundo tipo de personas. Nos cuidamos tanto que hasta ni salimos, hasta desinfectamos los productos que compramos del súper y ya esto nos ha provocado un mal mental, o sea, ya una depresión, porque ya a veces me levanto y digo otra vez y checo las noticias, ¿cuántos casos de coronavirus hay en México? Ah, pues la suma sube, está subiendo. Va subiendo, sí, no. va subiendo. Vi que rebasaban los 600 millones, ¿no? Algo así. Los 600,000, perdón. Sí, los 600,000. Sí, creo que sí, no he checado, pero estoy desactualizado con la nueva información, pero no sabría decirte, confirmarte, pero creo que sí. Ahora, a lo que vamos, mira, son 2 puntos los que voy a comentarte. Uno, lo que personalmente ha pasado el coronavirus,
en mi alrededor, en mi familia. Y y punto número 2, lo que yo creo que va a venir. Y luego, mira, primero, el coronavirus, gracias a Dios, yo y mi familia estamos bien. Mi tío, un tío que vivía allá en la sierra, se contagió de COVID, estuvo con síntomas leves al principio, una gripe, un dolor de cabeza, fiebre, ya sabes, ¿no? Sí, no, Entonces, sí. se lo llevaron, empezó a empeorar los síntomas, se lo llevaron al hospital. En el hospital lo tuvieron ahí por 3 días o 4 días, me parece. Lo tuvieron 2 días con oxígeno y empezó a dar mejoría y mi tío ya empezó a sentirse bien. Lo dieron de alta, lo mandaron a su casa. Aún tenía COVID cuando lo mandaron a su casa, pero lo mandaron a recuperarse a su casa. Llega a su casa y se empieza a sentir mal otra vez. Entonces lo devuelven al hospital. Y en el hospital le ponen oxígeno, pues al siguiente día lamentablemente falleció. También otra tía mía que se contagió allá en el Paso, Texas, ella gracias a Dios no tuvo ninguna complicación severa, simplemente fue unas molestias menores y nada más. Eso es lo que ha pasado, gracias a Dios. Yo Sí. pensaba que lo tuve, yo pensé que lo tuve, porque personas cercanas a mí... Sí, me habías comentado. Ajá, sí, te acuerdas que te comenté, porque personas muy cercanas a mi familia y a mí. Sí. Andaba a sacar todo, cough. Sí, o sea, es que personas cercanas... Sí, me asusté yo. Sí, es que, como te comento, mira, personas muy cercanas a mi familia, pues se contagiaron. Sí, yo, por ejemplo. COVID. Entonces ya cuando supe que tenían COVID ellos, no, pues y me dio un resfrío a mí, dije, pues es COVID. Dije, es COVID lo que tengo, no, pero gracias a Dios me hice la prueba, salió negativo. Yo pensaba que era COVID, pero no. Ya. No era COVID. Hasta el momento no he experimentado el virus, gracias a Dios. Pero... Ahora, lo que yo creo que va a venir después del coronavirus. Mira, afortunadamente ya están experimentando la vacuna, probablemente en el primer trimestre. Aquí el gobierno federal de México está ya poniéndose las pilas en esa cuestión. Ya se pagaron quién sabe cuántos millones de pesos para la vacuna. Ya la vacuna va a estar se tiene esperado que el primer trimestre del año 2021 aquí en México ya va a estar la vacuna disponible. Y cuando tengamos esa vacuna, y ahora sí, creo yo que vamos a volver a la normalidad. Pero ahora, ¿qué va a pasar aún así teniendo la vacuna? Vamos a tener un desabasto en conocimientos, porque nosotros los estudiantes nos estamos atrasando bastante en las clases en línea. ¿Me explico? Sí, es un vacío sistemático en el sistema educativo muy grande. O sea, ya de por sí, ¿no? O sea, si con educación normal no hemos podido rankearnos en el top 10 de, no sé, la prueba de PISA, pues menos en una pandemia, ¿sabes? Y con ansiedad. Tanto de profesores como alumnos. Profesores porque no saben utilizar las plataformas y los alumnos porque los profesores no saben utilizar las plataformas. Entonces, está muy perro. No, sí, eso es lo educativo. Ahora en lo económico, yo creo que las cosas van a subir mucho de precio, ¿eh? Yo creo que van a subir mucho de precio. Sí, pero bueno, sí. Termina. Yo tengo un punto hacia eso, pero termina. Sí, mira. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Mira, como te comentaba, mira, los salarios van a ser los mismos, creo yo, o incluso van a bajar y las cosas van a subir, porque México ha tenido un gran impacto. No sabemos realmente que muchísimas microempresas, socioempresas, etcétera, empresas chiquitas, desde las chiquitas a las más grandotas, sí, muchas de ellas tienen aún impuestos a Hacienda. Hasta el comercio que se hace, no sé, güey, en el Garibaldi, ¿no? Allá sí. Sí,
a eso. Sí, ahí en la Ciudad de México, ¿verdad? Hasta aquí en el cuadro, ¿no? O sea, Ya sé. todo eso se detiene y entonces está perro. Sí. Ya no pagan los impuestos ahí, mi Eric. Sí, Entonces, mira, no. ahora sí, coméntame tu punto, Eric. ¿Qué es lo que pensabas? Mira, no, bueno, más que pensar, conecté, Sí. bueno, un hecho, ¿no? El hecho de que, mira, leí una que decían, no sé si pensar, mira, Sí. la imagen de que tiene el mundo hacia China es muy mala, ¿sabes? O sea, todos decimos, no, maldita China, ¿por qué hacen sopas con los murcielaguitos? O sea, Hacen sopas con los ratoncitos. Sopita de ratita, mi Eric. No, No te creas. entonces, no, hay gente que realmente lo ve así, ve un chino y ahora los ven con odio. Entonces, Ajá. Sí. para redimirse un poco, estaba viendo que China le hizo un préstamo. Sí. Ojo, un préstamo. No le dio el dinero, le hizo un préstamo Sí. a México, no me acuerdo si por 1 billón, o sea, $1,000,000,000. Sí. Ah, cabrón. O 1,000,000,000 de pesos, no me acuerdo, creo que son 1,000,000,000 de pesos. Pero ese dinero, fíjate este acto. Probablemente se lo dio a Latinoamérica para tratar de redimirse, ¿no? O sea, mitigar esa mala fama que le está haciendo la pandemia mundial, ¿sabes? Entonces, fíjate, si conoces WeChat, es que esto está muy profundo. Sí. Bueno, WeChat, creo que no lo recuerdo. WeChat era como WhatsApp. Bueno, es WhatsApp, pero... Oye, China, creo que China. Oh, allá en China, WeChat. Pero WeChat contiene datos bancarios, información biométrica, ¿sabes? O sea, de que... Información muy personal de la gente. Sí, tu huella dactilar, fotos de tu cara, desbloqueo por voz, todo eso. Entonces, se empezó un revuelo por WeChat cuando hubo un infectado, el primer infectado de coronavirus, y vio que eran muy contagiosos y entonces se empezó a armar un revuelo. Entonces, para no hacer tanto pánico, el gobierno de China escondió la noticia o la disfrazó. Entonces eso fue lo que provocó la pandemia, porque mucha gente se infectó y la gente no estaba preparada y la gente no sabía, pero también entiendo el gobierno porque pues no querían provocar pánico. Ya vimos las compras de pánico donde pétalo, el papel higiénico. Si lo vemos de otra manera, no querían provocar algo muy pequeño, pero que iba a hacer tantito daño, pero sí provocaron algo muy, muy grande que sí afectó a todo el mundo. Sí, eso pasó. Sí, porque después se fue a la India, a Italia. Ajá. Y de ahí a Italia, cabrones se fueron desde las aerolíneas de Boeing, o sea, las aerolíneas de Boeing en aviones a que güeyes italianos que viajaban en esos aviones y que iban a, no sé, a vacacionar o de viajes de trabajo, de negocios con coronavirus, y de ahí se hizo la coronavirus, la pandemia, ¿verdad? La pandemia de coronavirus en Estados Unidos. Entonces, China, por intentar esconder la noticia y no provocar pánico, pues terminamos en este pedo. No, pues sí, ¿verdad? No, pues sí, realmente no conocemos la verdad
de la verdad, ¿verdad? Sí, obviamente que faltan cosas, ¿no? Para él, pero supuestamente ya se fue. Pero Sí. Mira. Los únicos que realmente conocen este rollo son los gobiernos. Sí, eso que ni qué tienen que, o sea, tienen que conocer este desmadre. Mira, yo diría que las personas, nosotros ya debemos ya de agarrar la onda. Ahora sí, bueno, el coronavirus sí existe. Muchas personas creen que no existe y que es un invento. Así me salió un señor otra vez en la calle. Así, la otra vez iba caminando por la calle, Eric, y traía mis gogles y traía mi cubrebocas, ya sabes que yo me protejo mucho. Porque iba... Sí, traes hasta, ¿cómo se dice? La reja de plástico, ¿no? Sí, esa madre, la careta. Sí, la careta. Y un señor me dijo, oiga, joven, ¿para qué usa todo eso? No, le dije, pues yo solamente me estoy cuidando del COVID nada más. Y me dijo, oiga, pues eso es puro invento de AMLO. Hazme el favor, invento de AMLO. Si para empezar eso salió de China, la gente piensa que lo inventó AMLO, ¿cómo la ves? No, o sea, no me vas a decir que el gobierno de Rusia, de Italia y de, no sé, güey, Estados Unidos se unieron para... Es que es muy conspiranoico, ¿no? Aquí la gente es muy conspiranoica, tiene delirios conspiranoicos, es como no, es para que los mercados financieros en situaciones normales que no son favorecidos se favorezcan ahora, como por ejemplo... es que son países fuertes la industria de la medicina, ¿no? O sea, porque ahorita hay un boom laboral por ejemplo, podemos decir que en esta crisis, todo se fue a la mierda, pero por ejemplo, no. Amazon, Facebook, YouTube, Google, sus acciones subieron un 40%, güey. Entonces, porque la gente está más en casa, pide por todo por Amazon, ve más YouTube, consume más información, entonces... entonces ya ganaron mucho las empresas más ricas, ya se enriquecieron, ¿verdad? Sí, las empresas online y, por ejemplo, las empresas pues la industria de la medicina, porque hay mucha gente en el hospital, no sé cómo les van a pagar, pero es un mercado activo que normalmente no está tan activo, ¿sabes? O sea, no tiene booms así de que, a menos de que haya una matanza o un genocidio o algo, ¿sabes? Entonces, fíjate, a raíz de que le hizo este préstamo China, pues México se lo va a tener que pagar. Claro. Probablemente con intereses. Entonces, ¿de dónde van a sacar ese dinero? De nuestros impuestos. Entonces vamos a sufrir un poquito de inflación. Espero que no sea una superinflación como la de Venezuela, ¿verdad? Pero vamos a sufrir un poquito de inflación, entonces sí está jodido para nosotros. No, totalmente tienes la razón, Eric. Tienes la razón. Se ha sufrido una inflación. Y eso a la vez repercute a nuestra ansiedad, porque tenemos que trabajar más para que nos quede dinero y podamos comprar algunas cosas o hasta los vicios. Y volvemos a lo mismo. Es la razón por la cual te debe importar, o es importante, es la razón por la cual te debe importar que China le preste dinero a México, porque se lo va a tener que regresar y eso va a crear intereses que tú vas a pagar de tu bolsillo, entonces te va a quedar menos dinero y vas a tener que jalar más. Entonces, eso es la razón por la cual te debería importar. Digamos, ¿no? Uno de los tantos puntos que estamos viendo aquí, entonces. De ahí nació el nombre, uno de los nombres. Mira, vamos a cuidarnos hasta que salga la vacuna. Ya no es tanto. Mira, máximo, yo creo que máximo, en mi opinión personal, yo creo que en máximo 10 meses ya vamos a tener la vacuna en México. En mi opinión personal, 10 meses máximo. Sí, bueno, en lo personal sí me gustan las clases en línea, pero lo malo, te digo, es eso, que se cae la plataforma, entonces. Sí. Y
trabajo el triple de rápido, entonces Sí. tal vez yo no quiero entrar, ¿sabes? Pero yo sé que si llega la vacuna y todos empiezan a correr, pues voy a tener que entrar, ¿verdad? Pero yo no quiero. Pero bueno. Es que ya se va a descontrolar todo. Mira, la verdad, yo lo dudo bastante que el gobierno de México vaya a permitir el regreso a clases. Ya no creo que lo permita hasta el siguiente ciclo escolar. Este ciclo escolar que acaba de comenzar, agosto 2020-2021, yo creo que ya no lo van a volver a abrir. Ya, porque necesitan que la mayoría de las personas estén vacunadas y que ya estén inmunizadas para así no tener ya riesgos de contagios en las escuelas, porque tú sabes que en la escuela pues, es un riesgo altísimo que haya contagios. Sobre todo aquellos, para aquellos morritos que tienen novia. No, pues sí, no, deja tú eso, o sea, los que en un salón de clases, ahí estornuda uno y el virus, las partículas del virus se quedan en el aire, quién sabe por cuánto tiempo. Las gotículas, ¿no? Se le dice el gatel, ¿no? Gotículas. El gatel. El gatel. No, la verdad, Gatel se le ha rifado muy bien. La verdad, sí, se le ha rifado muy bien. Pero bueno, sí, no, pero como México es México, pues sí. No es cierto. No es cierto. Nos quieren ya ves que cambiaron el semáforo, ya ves que está el semáforo amarillo en Juárez. Mira, aquí estábamos a punto de verde, pero México. Mira, a lo mejor se va a llegar aquí el semáforo amarillo el próximo mes, pero ahorita tenemos 500 contagios en Cuauhtémoc. Sí, aún así tengamos 700, yo creo que se va a poner el semáforo en amarillo. ¿Por qué? Porque lo que el gobierno busca es ya abrir la economía otra vez, pero con moderación, por eso se le llama la nueva normalidad. Ahora, la gente, es mucho riesgo que la gente en esta nueva normalidad, ya en semáforo amarillo, no esté usando ningún tipo de protección. Porque ahí es ya cuando ya se van a aglomerar más las cosas, ya es cuando va a haber mucho más contagios. Ya, imagínate. Sí, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y no sé si viste la noticia de que se me hizo muy graciosa por lo que dices, una estupidez, pero viste que aquí en la iglesia, aquí en la ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua, para quien no sepa, aquí esta es nuestra ciudad, con gente no muy civilizada, ¿por qué? Por lo siguiente, fíjate. Bueno, leí una noticia que decía que aquí en la catedral, aquí donde vivo yo, de hecho yo vivo aquí en una calle, pero no sé por qué no lo escuché o no me enteré sin leer la noticia. El chiste es que decía que habían drones sanitizando el centro y la catedral, la iglesia. Entonces, les empezaron a disparar a los drones que sanitizaban el centro y la iglesia. ¿Con pistolas? Entonces, sí, con pistolas, hasta con piedras, creo que los tiraron. Entonces, porque volvemos a lo mismo, es México, güey. Les dio miedo, güey. O sea, sí. Teorías conspiranoicas, o sea. Es que mira, el gobierno es la máxima autoridad en México. Ni la sociedad, si quiere el gobierno, la máxima autoridad. Si el gobierno dice se va a sanitizar, es porque se va a sanitizar. Sí. No, sí, pero no. La gente. La verdad, no sirve mucho que saniticen si las personas no se cuidan, si las personas no portan su cubrebocas, si no se ponen gel antibacterial en sus manos. No es mucha ayuda. ¿Por qué? Porque si el dron ya sanitizó un asiento y llega una persona, estornuda ahí, ya el dron no va a estar sanitizándolo 100 veces al día, que 100 personas lo usan al día. ¿Me explico? Sí, yo sé, pero bueno, algo puede evitar casos, ¿verdad? Pero no es como que tenga un grado de lo más seguro para evitar. Sí.
Lo que provoca grados de efectividad altos en las pandemias es la reacción a las instrucciones que les están dando, lo cual no está pasando aquí en México, ¿eh? Si nos estás escuchando desde Japón o algún lugar. Felicidades, cabrón. O sea, pero nuestra sociedad es así, es muy necia. No existen esas estupideces. Es pura mamada del gobierno, como dicen, ¿no? No, entonces, ni qué pensar, ¿verdad? Hombre, y me comenta un amigo mío que aún así, Eric, las personas, hay algunas personas, no todas, algunas, que están en el hospital por coronavirus, o sea, ya graves con oxígeno, y aún así se niegan a creer. Dicen que es otra cosa, o sea, ya la persona está ahí en el hospital internada y le dicen, ¿sabe qué? Usted tiene coronavirus, pues usted está grave, le tenemos que poner oxígeno, porque no trae oxígeno en su sangre ni en su cuerpo. Dicen, es que me pegó una influencia. No es coronavirus, eso es pura mamada del gobierno. Es que le di bien fuerte el activo, carnal, y no, hombre. No, y me dijo mi amigo que hay personas que así se mueren. O sea, que les dicen, tienes coronavirus, estás en el hospital. Es pura mamada, y así se mueren. Qué triste, ¿no? Que le di muy fuerte el activo, carnal. Yo necesito un chorrito de mota, güey. Un chorrito de mota, güey. No, mira, la verdad, chido, creo que ¿no? Sí, yo felicito también yo felicito a todas las personas de México, las felicito, porque en realidad, si nos ponemos a pensar, la gran mayoría de las personas traen su cubrebocas, la gran mayoría entran, o sea, traen su cubrebocas para entrar a los establecimientos. Los felicito. ¿Por qué? Porque cierto grupo de personas que no creen en el coronavirus tienen que traer su cubrebocas puesto, si no, no entran al establecimiento, pero de todas maneras los felicito por seguir las órdenes, acatar las instrucciones, y van a ver que todo esto va a estar bien si continuamos en confinamiento. Sí, y la presión que están sufriendo, o sea, la presión que están aguantando en sus mentes, ¿verdad? Porque pues, sí. Pues cabrón, fíjate, entiendo que hay tenemos que comer. Sí, mira, se tenía estimado. El hambre se tiene que ir, entonces. Mira, se tenía estimado que aquí en México se iban a llenar los hospitales. Tanto así tenían estimado que ya no iba a haber lugar para pacientes con COVID. Mas, sin embargo, eso no pasó. El mismo doctor Hugo López-Gatell lo dijo. Gracias a que realmente la gran mayoría de personas han cuidado, no hemos llegado a ese punto en el que no hay espacio en los hospitales. Sí hay espacio en los hospitales. Y no, mira, ya la verdad vamos a salir bien de esta con el favor de Dios, y todos seguimos cuidándonos. Vamos a salir de esta pronto. Sí. No, sí, la verdad, estoy leyendo aquí un informe, ¿no? Déjame ver, no sé si viste la noticia del profesor que lloró en clase, ¿no? En clase virtual, güey. Ah, sí, que unas chavas lo apoyaron, ¿no? Sí, porque no podía no sabía cómo subir la clase, entonces no está mal, ¿verdad? Porque pues todo este pedo fue muy improvisado, ¿no? Nos obligó a sí, no, pues imagínate, de repente el gobierno le dijo a la sociedad, a ver, todos a sus casas, nadie salga más que lo necesario. Las escuelas cerradas, gimnasios, todo lo que no era esencial lo cerraron. No, sí, sí. Y la verdad sí está feo este rollo. Sí. ¿Y cuál es el mensaje conclusivo, Mirik, que tú y yo le damos a las personas? ¿Cuál es nuestra conclusión? Mira, hay otro podcast que vamos a hacer, sí, ¿verdad? Probablemente sea el segundo. Este es el primero, ¿no? Para quien no nos escucha, lo vamos a subir a YouTube. Así es. Pero este va a ser como...
esta conclusión viene de otro tema que lo vamos a convertir en podcast. Mira, el tema es lo que nos afecta realmente. Y de ahí viene el que te importa, ¿no? Entonces, lo que nos afecta realmente viene de dos. Hay dos tipos de afectaciones, directas o indirectas. Las directas, en este caso, el coronavirus es una indirecta, es una afectación indirecta. La indirecta se caracteriza por la incapacidad de responder a ello y que la responsabilidad o el sentirse culpable hacia ello no tiene sentido porque no podemos cambiarlo. Y lo único que podemos hacer es prevenirlo. Con la capacidad viene el sentido de la culpa y la responsabilidad, y con ello su utilidad. Pero en este caso no tiene utilidad, porque es indirecto. No podemos hacer nada, por lo tanto no tiene sentido que te preocupes por algo que no puedes cambiar. Lo que sí puedes hacer es prevenirlo. Quédate, como dice la canción, ¿no? Quédate en tu puta casa. Quédate en casa. Ponte el asqueroso cubrebocas, bien por Dios, póntelo hasta la nariz, que te tape la nariz, todo lo que sea respiratorio, tápatelo. De hecho, estaba escuchando que el coronavirus se puede meter a los oídos. Se puede meter a los oídos. ¿Tú crees que no se va a meter tapándote mal el hocico? Entonces, tápate hasta la nariz. Entonces, en este diagrama que hice, la culpa es como menos útil que la responsabilidad, porque la culpa aplasta mentalmente, te destroza mentalmente, y la responsabilidad solo te entrega el peso que puedes cargar, y eso es hermoso. Es hermoso porque Sí. pues, tenemos que tener un sentido de responsabilidad, no de culpa. Entonces, si tú te sientes culpable por alguna ilógica o irracional razón, Sí. en tu cabeza y sientes mucha ansiedad, puedes sentir responsabilidad al salir y ponerte el cubrebocas, y realmente no tiene sentido que te culpes o sientas malestar, porque no puedes cambiar mucho. Lo que puedes hacer es prevenir. Si estás preveniendo, no tiene sentido que te preocupes. Ese es mi mensaje. Si estás haciendo todo bien, trata de, si tienes familia, trata de, no sé, encontrar maneras de